Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a calcular el área entre las gráficas de estas funciones f de x igual a 2x al cubo menos 1 y g de x igual a x a la sexta menos 1. Para calcular ese área, lo primero que yo recomiendo hacer es graficar las funciones para darnos una idea de cuál es el área que estamos calculando. En este caso, al hacer la gráfica de estas funciones, obtenemos esto de aquí. La gráfica en azul es la gráfica de f de x, mientras que la gráfica en rojo es la gráfica de g de x. Y el área que queremos calcular es esta parte que está aquí en amarillo. Aquí vemos que las intersecciones de las gráficas se dan en estos dos puntos, por aquí y por aquí. Y lo que a nosotros nos interesa son las coordenadas x de esos puntos de intersección. Es decir, si nosotros trazamos desde aquí una línea vertical hacia el eje X, nosotros estamos interesados en saber cuál es este valor de aquí y cuál es este valor de acá. Bueno, este de acá es fácil, es 0, lo podemos ver gráficamente, y este de aquí podemos notar que se encuentra entre 1.2 y 1.4. Esto de aquí simplemente nos da una idea de dónde vamos a localizar los puntos de intersección y cuál es el área que estamos calculando. Pero para calcular bien las coordenadas x de los puntos de intersección hay que hacerlo algebraicamente. Eso lo hacemos de la siguiente manera. Para calcular las intersecciones debemos igualar las funciones. Es decir, ponemos x sexta menos 1 igual a 2x al cubo menos 1. Y esto de aquí nos da una ecuación. Hay que resolver esta ecuación y cuando la resolvamos, eso nos va a decir estos puntos de intersección. Bueno, para resolver esta ecuación, lo recomendable es pasar todos los términos de un mismo lado y luego factorizar. Entonces, este 2x al cubo pasa negativo al lado izquierdo y este menos 1 pasa positivo al lado izquierdo. Vemos que este menos 1 con este más 1 se cancelan y entonces nos queda simplemente x sexta menos 2x al cubo igual a 0. Aquí podemos factorizar por factor común. Podemos factorizar x al cubo y nos queda x al cubo por x al cubo menos 2 igual a 0. Ya que tenemos esto factorizado, lo que debemos hacer es igualar cada factor a 0. Es decir, ponemos que x al cubo es igual a 0 y que x al cubo menos 2 es igual a 0. Vemos que tenemos ahora dos ecuaciones. Cada ecuación nos va a dar un punto de intersección. En la primera ecuación, quitamos el exponente 3 pasándolo al otro lado como raíz cúbica y la raíz cúbica de 0 es 0. Así que nos queda aquí que x es igual a 0. En la segunda ecuación, este 2 que está aquí negativo pasa al otro lado positivo y luego el cubo lo quitamos pasándolo al otro lado como raíz cúbica. Entonces nos queda que x es igual a la raíz cúbica de 2. Este es el valor exacto de este punto de intersección, pero también podríamos hacerlo en la calculadora y tomar el valor decimal. Por ejemplo, si redondeamos a dos cifras decimales, tenemos que la raíz cúbica de 2 es igual a 1.26 y podríamos tomar este valor y hacer todas las operaciones con números decimales. Ahí ya depende si nosotros queremos la expresión matemática exacta o si nos interesa solamente el valor decimal. En este video yo voy a utilizar la expresión matemática exacta y al final también daré el resultado que se obtiene como número decimal. Así que entonces estos de aquí son los puntos de intersección. Bueno, ahora que ya sabemos cuáles son los puntos de intersección, vamos a calcular el área mediante una integral. El área se calcula colocando en la integral los límites de integración que serán los puntos de intersección que acabamos de calcular. Siempre se pone el menor en la parte de abajo y el mayor en la parte de arriba. El menor es el 0, que es en el que empieza el área, y el mayor es la raíz cúbica de 2, que es donde va a terminar el área. Entonces, bueno, aquí también podríamos poner, como les mencionaba, 1.26 si quisiéramos usar decimales. Pero bueno, yo lo voy a hacer con la expresión matemática exacta. Y lo que debemos integrar aquí es la resta de las funciones. Ahora bien, la resta puede hacerse de dos maneras. Puede ser f de x menos g de x o puede ser al revés, g de x menos f de x. Aquí lo ideal es hacer la resta de tal manera que la primer función sea la función cuya gráfica se encuentra en la parte de arriba y la segunda función
la gráfica que se encuentra en la parte de abajo. Aquí podemos ver que arriba quedó la f de x, abajo quedó la g de x. Por eso se hace la resta así, f menos g. ¿Qué pasaría si yo hiciera la resta en el otro orden? Es decir, si aquí yo pusiera g de x menos f de x, a pesar de que f de x esté arriba. Bueno, en realidad eso no nos da tanto problema. Lo único que va a pasar es que al final el resultado nos va a quedar negativo. Es decir, el área nos va a quedar un número negativo y el área suele ser un número positivo. Cuando nosotros estamos buscando una superficie, lo que queremos es una cantidad positiva. Entonces simplemente al final al resultado le quitaríamos el signo negativo y nos quedaríamos con la cantidad positiva y así llegaríamos al mismo resultado. Entonces realmente este asunto de la resta es de poca importancia, pero para obtener directamente el resultado positivo lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, vamos entonces a sustituir las expresiones de las funciones aquí y hacer la resta. Es f de x, que es 2x cúbica menos 1. A eso hay que restarle g de x, que es x sexta menos 1. Ahora, como aquí estamos haciendo una resta, este signo menos de la resta debe afectar a toda la función g de x, por lo que es muy importante escribir la función g de x entre paréntesis. Es decir, aquí sí ponemos paréntesis. En la f de x no hace falta colocar esos paréntesis, porque no hay ningún signo antes que afecte a la f. Pero en la g está este signo menos que debe afectar a toda la función. Por eso ponemos los paréntesis aquí y ponemos adentro la expresión de g, que es x sexta menos 1. Y ahora vamos a hacer aquí la multiplicación de signos. Menos por más nos da menos, así que queda menos x sexta. Y luego menos por menos nos da más, así que queda más 1. Aquí vemos que este menos 1 con este más 1 se cancelan y nos queda 2x cúbica menos x sexta. Esta integral de aquí ya la podemos resolver, es una integral inmediata. Se resuelve con la fórmula de la integral de x a la n por dx. Hay que integrar ambos términos. Entonces, para integrar el primer término, este 2, que es constante, simplemente se pasa exactamente igual y aplicamos la fórmula al x al cubo. Lo que nos dice la fórmula es que le sumamos 1 al exponente y dividimos entre esa misma cantidad. En este caso, si al 3 le sumamos 1, nos queda 4. Por eso queda aquí x a la cuarta y dividimos entre esa misma cantidad, es decir, entre 4. Lo mismo hacemos con el x a la sexta. Le sumamos 1 aquí y nos queda x a la 7 y dividimos entre la misma cantidad, es decir, entre 7. Pero como se trata de una integral definida, hay que escribir todavía esta línea vertical y colocar los límites de integración. De esta manera estamos indicando que todavía vamos a sustituir estos valores en las x. Antes de sustituir, yo recomiendo simplificar las fracciones cuando eso sea posible, como en este caso. Tenemos aquí un 2 y un 4. Se puede simplificar sacando mitad y mitad. La mitad de 2 es 1, el 1 ya no lo escribimos, y la mitad de 4 es 2. Ahora que ya está todo simplificado, vamos a sustituir los límites de integración. Siempre hay que empezar sustituyendo el límite superior, es decir, raíz cúbica de 2, sustituirlo en cada x. Entonces, en lugar de las x, ponemos paréntesis, como vemos aquí, y adentro de esos paréntesis escribimos raíz cúbica de 2. Y después hay que sustituir el límite inferior. Antes de sustituir el límite inferior tenemos que colocar un menos porque se tiene que hacer una resta. Entonces se hace el menos y se le resta el límite inferior a cada x. En este caso podemos omitir los paréntesis, no son tan necesarios. También podríamos escribirlos, no hay ningún problema. Entonces queda 0 a la cuarta entre 2 menos 0 a la 7 entre 7. Ahora noten que 0 a la cuarta es 0 porque es multiplicar 0 por 0 por 0 por 0, es decir, 4 veces. Entonces nos queda 0 entre 2, que es 0. Aquí también queda 0. Y al hacer esa resta, todo esto nos da 0. Así que esto de aquí ya lo podemos quitar porque vale 0 finalmente. Y únicamente nos quedamos con esta parte de acá. Aquí vamos a hacer ahora las operaciones correspondientes y a simplificar lo más posible. Bueno, primero tenemos aquí raíz cúbica de 2 elevado a la cuarta y todo dividido entre 2. En lugar de escribir esto como una división, lo podemos escribir también así, como si estuviéramos multiplicando por la fracción 1/2. Es como si arriba tuviéramos un 1 y abajo un 2, ponemos el 1/2 multiplicando. Y este exponente 4 podemos meterlo adentro de la raíz cúbica de esta manera. Raíz cúbica de 2 a la cuarta. Esa es una propiedad de los exponentes. Aquí hacemos lo mismo,
Tenemos 1 arriba, un 7 abajo, así que lo ponemos como un séptimo. Y este 7 lo metemos como exponente del 2. Estas raíces cúbicas se pueden simplificar. Para eso, separamos 2 a la cuarta como 2 al cubo por 2. Y 2 a la 7 lo separamos como 2 a la sexta por 2. Hacemos eso porque ahora podemos dividir estos exponentes de tal manera que la división nos queda exacta. Aquí 3 entre 3 nos va a dar 1 y aquí 6 entre 3 nos va a dar 2. Entonces hacemos esas divisiones y de esa manera simplificamos. Al dividir aquí 3 entre 3 nos da 1, así que queda 2 elevado a la 1 en la parte de afuera de la raíz. Mientras que este otro 2 que sobró aquí debe seguir todavía adentro de la raíz cúbica, como podemos ver aquí. En la otra raíz dividimos 6 entre 3 que nos da 2, así que queda 2 elevado a la 2 en la parte de afuera y adentro nos queda este 2. Entonces queda raíz cúbica de 2. Ahora hacemos estas operaciones. Este 2 que multiplica con este 2 que divide se cancelan, o es lo mismo que dividir 2 entre 2 que nos da 1 y por 1 nos da 1. Entonces todo esto de aquí vale 1. Ya no hace falta escribir ese 1, únicamente colocamos raíz cúbica de 2. Y aquí 2 al cuadrado es 2 por 2 que nos da 4. 4 por un séptimo nos queda 4 séptimos. Y finalmente podemos restar estos términos, ya que se trata de términos semejantes. Aquí tenemos un entero menos 4 séptimos. Un entero es lo mismo que dividir 7 entre 7, es decir, son 7 séptimos. Si a 7 séptimos le quitamos 4 séptimos, eso nos da 3 séptimos, porque 7 menos 4 es 3. Entonces nos queda 3 séptimos por la raíz cúbica de 2. Esta es la expresión exacta del área entre las curvas. Pero si hubiéramos utilizado aquí en el límite superior el valor decimal de la raíz cúbica de 2, que era 1.26, al hacer todas las operaciones, llegaríamos aquí a una cantidad decimal, que sería esta de aquí, 0.54, si redondeamos a dos cifras decimales. Entonces cualquiera de las dos maneras es correcta, pero depende si nosotros queremos la expresión exacta o si nos interesa simplemente un valor decimal. Y así hemos terminado. Muchas gracias a todas las personas que me han apoyado con su donación a través de YouTube y a través de Patreon. Por aquí pueden ver sus nombres. Si ustedes quieren apoyarme por alguno de estos medios, pueden hacerlo dando clic al botón de unirse que aparece a un lado del botón de suscribirse, o el enlace a Patreon pueden encontrarlo en la descripción.